Hola, mi nombre es José Manuel Robles Hernández. Este video es para la clase de métodos numéricos. El día de hoy presentaremos el método de la bisección. Entonces, definamos el método de bisección o también conocido como método de punto medio. Este método nos sirve para encontrar los ceros de una función, sea una función f de x cualquiera. Por ejemplo, aquí tenemos esta función y tenemos un intervalo a y un intervalo b. Entonces, dados estos intervalos, mediante el método de la bisección, encontraremos cada vez un intervalo más acercado al punto, al punto cero de la función. Entonces, este método consiste en que tenemos a y b. Entonces, a base de algunas fórmulas, esto irá dividiendo en segmentos un poco más pequeños cada vez hasta ir acercándose al punto, al punto que es el cero de la función. La primera fórmula que utilizaremos es esta. M es igual a A más B sobre 2, donde M va a ser un intervalo en medio de los dos intervalos iniciales A y B. Entonces, para encontrar pues, el punto medio sobre X de ese intervalo, utilizaremos el límite A más el límite B, y esto lo dividiremos entre dos. Con esto encontraremos el punto medio entre esos dos límites. A su vez, también tenemos la fórmula f de A por f de B. Nos tiene que dar un número negativo. ¿Por qué? Porque al evaluar el límite A en la función X, tenemos aquí este punto, el cual tiene que ser negativo. Y el evaluar el límite B en la función de X, tenemos este punto, el cual tiene que ser positivo. Entonces, al multiplicarlo, siempre nos tendrá que dar un número negativo. ¿Qué pasa si nos da un número positivo? Esto nos daría a entender que el límite, ya sea que el punto evaluando en el límite A, o ya sea el punto evaluando en el límite B, serían los dos positivos. Entonces no tendríamos en ese intervalo ceros dentro de esa función. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros de qué lado de nuestro intervalo, ya partiendo de la mitad, por ejemplo, teniendo un nuevo límite aquí, m, que lo obtendríamos bueno, con esta fórmula? Entonces, ¿cómo sabemos de qué lado, cuando no tengamos obviamente una gráfica, de qué lado queda nuestro cero de la función? Esto lo sabemos con estas condiciones. Si f evaluado límite a por f evaluado límite m es menor que 0, la raíz o el cero de la función ha quedado a la izquierda. Entonces, este sería nuestro nuevo intervalo. O, de caso contrario, si evaluado en b por f evaluado en el punto medio es menor que 0, ahora nuestro intervalo estaría a la derecha. En este caso, en esta función que tengo de ejemplo, tenemos gráficamente, podemos observar dónde queda el cero de la función. Pero si no, nos daríamos cuenta teniendo que f de a nos daría un número negativo y f de m nos daría un número positivo. Entonces, esto nos daría un número menor que 0 o un número negativo al multiplicar, ya evaluando sobre la función. Aquí, por ejemplo, f de x, tenemos al f de m como el punto lo intersecta en un valor positivo, y el intervalo b, f de b, también me lo va a intersectar en un punto positivo. Esto nos daría que es un número mayor que 0, entonces no se cumple la condición. Entonces nuestra raíz quedó a la izquierda. Gráficamente aquí lo podemos observar, pero en caso contrario que en nuestro ejemplo no tengamos una gráfica, pues ya podemos analizar los nuevos valores que nos dan y encontramos de qué lado queda nuestra raíz. Ahora, entonces, siguiendo estas reglas, vamos a tener un nuevo intervalo, el cual va a ser desde A a M, o pues ya conociendo las fórmulas y las condiciones, se verá de M hacia B.
Entonces el nuevo intervalo pues definiría los nuevos A y B, que tomaríamos para empezar de nuevo el ciclo en la siguiente iteración. Ahora, ¿cómo conocemos el error de nuestra función? El error está definido por el valor absoluto de el límite m menos, pues ya sea el límite a o el límite b, el otro límite del intervalo que estemos trabajando en la iteración, sobre el valor de m, del límite m, esto en valor absoluto. Entonces, el error es un dato que nos dan al iniciar el ejercicio. Puede ser un error de 1 por 10 a la menos el número que se imaginen. Entonces, si esto da un número pues menor al error, podemos seguir haciendo otra iteración. Si esto ya nos da un número mayor que el error, nos quedaremos con el intervalo que es con el intervalo anterior a esa iteración. Ahora pues procederemos a definir cuáles son los datos que nos deben entregar para trabajar este método. Este método nos deben de entregar una función f de x. Ya saben que puede ser una función g de x, h de x, h de y, lo que sea. Pero pues por costumbre todos conocemos una función o definimos una función como f de x. También nos deben de entregar un intervalo a y b y un intervalo inicial a y b. Nos deben entregar asimismo el número de iteraciones requeridas o en su defecto el error. O el error. Entonces, conociendo esta información, estamos preparados para, pues, hacer un ejercicio. Ahora comenzamos con el ejemplo. Teniendo una función f de x es igual a x cuadrada menos x menos 1 en un intervalo de 0 a 2 con 5 iteraciones y un error de 8 por 10 a la menos 2, un error permitido. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es encontrar el punto medio entre los dos intervalos, que sería 0 más 2 sobre 2. Este sería 1. Nos imaginamos una gráfica. Tenemos el punto inicial 0, punto final 2. Entonces, este es muy sencillo, este es un ejemplo muy sencillo. De 0 a 2, ¿cuál es su punto medio? Obviamente va a ser 1. Entonces, aquí lo tenemos. Ahora, evaluamos f de x en el intervalo a, en el intervalo b y en el punto medio. Ahora, el error lo podemos empezar a calcular a partir de la segunda iteración. Obviamente en la primera pues vamos a tener un error muy grande. Entonces pues para mí yo creo que no es necesario. Entonces tenemos f evaluado en el punto A de x me da menos 1. F evaluado en el punto B me da 1. Y f evaluado en el punto M me da menos 1. Aquí tengo el menos muy pequeño. Entonces ya no pinta este plumón. Ahí está, menos 1. Entonces, recordando cómo definir el nuevo intervalo, analizamos A por M, me va a dar un número positivo, entonces ese no puede ser el nuevo intervalo. Entonces encontramos B por M, me da un número negativo. Entonces definimos que el nuevo intervalo va a estar a la derecha o de M a B. Ahora M será nuestro nuevo A. Lo definimos un nuevo intervalo. Va a ser lo que es ahora de M a B. Pero ahora M lo tenemos que es 1 a 2.
Ahí está. Este será nuestro nuevo intervalo. Entonces ya ahora tenemos un nuevo intervalo AB que está definido de 1 a 2. Buscamos su punto medio, el intervalo A más el intervalo B a la mitad nos da 3 medios. Entonces ahora evaluamos la función en A, nos da -1, en B nos da 1 y en el punto medio nos da -1/4. Ahora volvemos a lo mismo, volvemos a realizar el análisis de los valores que nos da evaluar la función en esos puntos. A y M me va a dar un número positivo, entonces, porque es -1 por -1/4 me va a dar +1/4. Entonces ese no puede ser nuestro nuevo intervalo. Y de B a M me va a dar un número negativo que sería 1/4, porque es 1 por -1/4 me va a dar -1/4. Entonces, al ser número negativo y el otro positivo, este sería nuestro nuevo intervalo. Otra vez, de M a B quedaría del lado derecho. Ahora sí, calculamos el error. Una disculpa, pero el plumón me dejó de funcionar, entonces seguimos en la libreta. La iteración 3. Tenemos el nuevo intervalo que es de 3 medios hasta 2. Encontramos el punto medio que sería 7/4. Entonces, tenemos f de A es igual a -1/4. F de A es 3 medios. F de B tenemos que nos da un 1. Y el punto medio, la función de valor en el punto medio nos da -1. Entonces, pues aquí tomamos el valor positivo o negativo. Otra vez es el punto B y el punto M. Entonces, nuestro nuevo intervalo será desde el punto B, desde el punto M, que será ahora 7/4, hasta el punto B, que es 2. Este es nuestro nuevo intervalo. Calculamos el error, es el punto M menos el punto B sobre el punto M. Y este error nos da a 1/7 o 0.142, el cual todavía no es el error permitido o que nos piden en el problema. Y además vamos a la tercera iteración. Tenemos nuestra cuarta iteración. Nuestro límite, como ya habíamos definido, es de 7/4 hasta 2. El punto medio lo encontramos en 15/8. Evaluamos f de A, que sería f de 7/4, nos da -1. F de B nos da 1. Y f en el punto medio nos da 0.64062. Ahora definimos el nuevo intervalo. El nuevo intervalo, pues obviamente va a estar, el fm si es positivo, va a estar en que estos dos sean negativo. Es f de A. Entonces el nuevo intervalo es de 7/4 a 15/8. Calculamos el error en este nuevo intervalo y nos da 0.06, que esto es igual a 6 por 10 a la -2, lo cual es menor al error permitido que teníamos, que nos entregaron al inicio del ejercicio. Entonces nos da a entender que el cero de la función se encuentra en este nuevo intervalo. Esto sería todo por mi parte. Agradezco su atención y nos vemos pronto. Saludos.